Tengo 39 años. Justo en este preciso instante, mientras ordeno mis pensamientos para contarles esto, el olor a pastel de chocolate recién horneado inunda cada rincón de mi cocina. Es un caos delicioso. Mi hija de 15 años, Lucía, está intentando una receta complicadísima que vio en internet y hay harina en lugares que no sabía que existían. Mis dos hijos menores, Mateo, de 12, y Jorge, de 9, están en la sala, en una acalorada discusión sobre qué película veremos esta noche. Mateo quiere ver algo de acción con explosiones, Jorge insiste en una de dibujos animados que ha visto, sin exagerar, 20 veces. Pero es que el perro habla, grita Jorge, como si eso zanjara la discusión. Mi esposo, Aníbal, acaba de cruzar la puerta. Suelta el maletín, afloja el nudo de su corbata y me da un beso en la frente. Huele a calle, a trabajo, a cansancio, pero su sonrisa es solo para mí. Escucha los gritos desde la sala. ¿Qué toca hoy? ¿Explosiones o perros parlanchines?, me pregunta en un susurro. Perros parlanchines va ganando, le susurro de vuelta. Él sonríe y camina hacia la sala. Oigan, campeones, ¿qué tal si vemos esa película de terror que mamá no nos deja ver?, dice, solo para añadir leña al fuego. Inmediatamente, se une a la discusión, poniéndose del lado de Jorge, solo para molestar a Mateo. Es una escena caótica, ruidosa, pegajosa por la masa del pastel y absolutamente perfecta. Es mi vida. La vida que construí, la vida que defendí. Pero para llegar a esta paz, a esta normalidad desordenada y feliz, tuve que caminar descalza sobre las cenizas humeantes de la familia en la que nací. Todo comenzó hace 16 años. Un universo entero de distancia. Yo tenía 23 años y estaba a punto de casarme. En ese entonces, yo era Adela. Pero no la Adela de ahora, no esta mujer de 39 años que sabe lo que vale. No. Esa Adela era la hija fácil. La perfecta. La buena niña. La que nunca daba problemas, la que sacaba buenas notas, la que no levantaba la voz. Y, por lo tanto, la invisible. Mi único propósito en esa familia era ser el telón de fondo para el drama constante de mi hermana mayor. Conocí a Aníbal en mi último año de universidad en la biblioteca. Yo estaba estudiando para un examen final, él estaba en la mesa de al lado, diseñando lo que parecía ser un puente en un programa de computadora. Se le cayó un lápiz. Yo lo recogí. Nuestros ojos se encontraron. Fue así de simple. Y así de complicado. Él era un joven ingeniero, 2 años mayor que yo, y tenía una calma que me fascinaba. Contrastaba tan violentamente con el caos perpetuo, con los gritos y los portazos de mi hogar, que estar con él era como sumergirse en un lago de agua fresca. Era inteligente, increíblemente estable, amable, y lo más importante de todo, él realmente me veía. Recuerdo nuestra tercera cita. Fuimos a un pequeño café. Yo estaba nerviosa, como siempre, acostumbrada a que la gente me interrumpiera. Empecé a contarle una historia sobre un profesor, y a mitad de la frase, me detuve, esperando que él tomara la palabra. Pero no lo hizo. ¿Y qué pasó después?, me preguntó, genuinamente interesado. Me le quedé mirando. ¿De verdad quieres saber? Él frunció el ceño. ¿Por qué no querría? Y seguí hablando. Y él siguió escuchando. Esa noche, me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que un hombre, aparte de mi padre, me había escuchado durante más de 1 minuto seguido sin que mi hermana entrara en la habitación y se robara toda la atención. Aníbal no veía a la hermanita de Brisa. Me veía a mí, Adela. Veía mi esfuerzo, mis miedos y mi potencial. Para una mujer que había vivido toda su vida como una sombra, que te vean es como sentir el sol en la cara por primera vez después de un largo invierno. Después de 2 años de noviazgo, me propuso matrimonio en ese mismo café. Yo estaba en las nubes. Era el primer ladrillo de mi propia vida. El siguiente paso, por supuesto, era el protocolo, la cena formal para que conociera a mis padres. Recuerdo esa noche con una claridad que me quema. El sabor del miedo en la parte posterior de mi garganta. Llevé a Aníbal a la casa donde crecí,
sintiéndome como si llevara un cordero al matadero. Al principio, todo fue inquietantemente normal. Mi madre, Gregoria, había sacado la mejor vajilla, la que solo usaba en Navidad. Mi padre, Fausto, le sirvió a Aníbal una copa de vino caro. Parecían complacidos. Aníbal, con su charla tranquila, su traje bien cortado y su evidente éxito profesional, ya era ingeniero de proyectos en una firma importante, era exactamente el tipo de yerno que cualquier padre desearía. Hablaron de política, de deportes. Todo era civilizado. Pero yo sentía esa vaga ansiedad en la boca del estómago. Un nudo apretado que conocía muy bien. Era la calma antes de la tormenta. En mi familia, la normalidad era solo un disfraz temporal, una obra de teatro barata que montábamos entre las crisis épicas de mi hermana mayor, Brisa. Yo había rezado, literalmente rezado, para que esa noche Brisa se quedara en su departamento. O que llegara tarde. O que le diera gripe. Cualquier cosa. Mis plegarias no fueron escuchadas. Estábamos a mitad del postre, mi madre acababa de servir su famoso flan, cuando la puerta principal se abrió de golpe, golpeando contra la pared. Era Brisa. 3 años mayor que yo, 26 en ese entonces. Entró haciendo un ruido ensordecedor. Sus tacones repiqueteando en el piso de madera como martillazos, anunciando su llegada. Venía envuelta en una nube de perfume caro y dulce, tan fuerte que casi ahogaba el olor del flan y el vino. Era un olor invasivo. Era el olor de Brisa. Llevaba un vestido rojo. Un vestido rojo sangre, tan ajustado que parecía pintado sobre su cuerpo, y con un escote que era, francamente, inapropiado para una cena familiar. Era un vestido para un club nocturno, no para conocer al prometido de tu hermana. Pero Brisa siempre necesitaba ser el centro de atención. Hola, familia. Lamento la tardanza, canturreó, aunque no sonaba para nada arrepentida. Me ignoró por completo, como si yo fuera parte de la decoración. Sus ojos se posaron en Aníbal de inmediato. Y no fue una mirada. Fue un escaneo. Una evaluación. Como un depredador que mide las defensas de su presa. Lo recorrió de pies a cabeza, y una lenta sonrisa se dibujó en su cara. Vaya, vaya, dijo, acercándose a la mesa, pasando por mi lado tan cerca que su vestido rozó mi brazo, pero sin mirarme. Tú debes ser Aníbal. Adelita no me dijo que eras tan guapo. El diminutivo. Adelita. Lo odiaba. Era su forma de hacerme pequeña, de recordarme que yo era la niña y ella la mujer. Sentí la sangre subir a mi cara. No era un cumplido. Era un desafío. Era una provocación. Soy Brisa, dijo, extendiendo la mano por encima de la mesa y dejándola en la de Aníbal mucho más tiempo del necesario, acariciando su palma con el pulgar. Aníbal, siempre cortés pero visiblemente incómodo, retiró su mano suavemente. Un placer. Adela me ha hablado mucho de ti. Ah, sí, ronroneó ella. Se sentó en la silla vacía justo frente a él, inclinándose provocativamente hacia adelante. Espero que solo cosas buenas. Durante los siguientes 30 minutos, fue como si yo no existiera. Brisa me ignoró por completo. Lanzó un interrogatorio directo, descarado, a Aníbal. ¿Y dónde dices que trabajas? ¿Ingeniería de proyectos? Uy, eso suena importante, dijo, arrastrando las palabras. El sueldo debe ser increíble, ¿no? ¿Qué auto conduces? ¿Un deportivo, espero? ¿Vives en la ciudad o en las afueras? Adelita nunca me cuenta los detalles importantes. No solo lo miraba, lo devoraba. Evaluaba su valor, su estatus, su potencial como trofeo. Aníbal respondía con evasivas corteses. Es un buen trabajo. Conduzco un auto normal. Vivimos en la ciudad. Por cada respuesta, él intentaba incluirme. Adela y yo estamos buscando un departamento. Pero Brisa lo cortaba. Sí, sí, pero tú, Aníbal, te gusta viajar. Yo me encogía en mi silla. Me sentía pequeña, invisible, furiosa.
Sentía esa quemazón familiar en el pecho, la vergüenza ajena. El mismo pavor de siempre. ¿Por qué tenía que hacer esto? ¿Por qué no podía, por una sola noche, dejarme tener algo? Entonces, ocurrió el incidente. Brisa se inclinó para alcanzar más flan, un movimiento exagerado que casi la saca de su escote. Accidentalmente, golpeó su copa de vino, derramándola por toda la mesa y, convenientemente, sobre la camisa de Aníbal. ¡Ay, no! ¡Qué torpe soy!, gritó, aunque su sonrisa de satisfacción decía exactamente lo contrario. Antes de que Aníbal pudiera siquiera tomar su servilleta, Brisa estaba de pie, con un paño húmedo de la cocina en la mano, cuando fue por él, frotando su pecho con demasiado entusiasmo. «Deja que te limpie esto». ¡Qué desastre! Esta camisa debe ser cara. Sus nudillos rozaban su pecho. Su cara estaba a centímetros de la de él, su aliento a vino golpeándolo. Era tan obvio, tan vulgar, que me dolió físicamente. Vi a mi madre y a mi padre. No dijeron nada. Mi madre tenía una sonrisa nerviosa, como diciendo «ay, esta Brisa y sus ocurrencias». Mi padre solo miraba su plato. Cómplices. Como siempre. Aníbal, finalmente perdiendo la paciencia, la detuvo. No suavemente. Con firmeza. Tomó su muñeca. «Gracias, Brisa. Yo puedo solo. No te preocupes». Su voz fue cortés, pero con un filo de acero. Se levantó y fue al baño. Brisa se quedó allí, de pie, con el paño goteando, mirándolo irse. Se mordió el labio, y su expresión no era de vergüenza. Era de cálculo. Cuando Aníbal regresó, se sentó. No dijo nada. Deliberadamente, estiró su mano por encima de la mesa y tomó la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Fue una pequeña señal, pero para mí significó el mundo. Significó, estoy contigo. Vi lo que viste. Estamos juntos en esto. Brisa vio el gesto. Su sonrisa se desvaneció y su cara se endureció. Me lanzó una mirada. No era de veneno. Era peor. Era una mirada de puro odio. Una promesa. Yo solo agaché la cabeza, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse hasta casi no dejarme respirar. Esto no era un capricho. Brisa siempre había sido así. Si yo tenía algo, ella lo quería. Y si no podía tenerlo, lo destruía. Sabía, con una certeza absoluta, que mi boda no sería la excepción. Para que entiendan por qué mis padres, Gregoria y Fausto, permitían este circo, por qué aguantábamos este nivel de disfunción, necesitan saber la historia de origen. La mitología fundacional de nuestra familia. Cuando Brisa tenía 5 años y yo apenas 2, Brisa tuvo un ataque de asma severo. Fue real. No fue una de sus actuaciones posteriores. Fue la verdad aterradora. Yo era muy pequeña, pero lo recuerdo en fragmentos, como una pesadilla. Recuerdo el sonido. Un silbido agudo, como un pájaro atrapado. Recuerdo estar jugando en el suelo con mis bloques de madera. Recuerdo que Brisa, que había estado corriendo, de repente se detuvo y se puso pálida. Se llevó las manos al cuello. Mi madre, Gregoria, estaba en la cocina. Brisa intentó llamarla, pero solo salió ese silbido. Se puso azul. Sus labios. Recuerdo sus labios azules. Mi madre entró a la sala, me vio jugando y a Brisa de pie, quieta. «Brisa, ¿qué pasa?», dijo, molesta. «Deja de hacer dramas». Pero entonces Brisa se desplomó. El pánico de mi madre fue algo primal. Un grito que no parecía humano. Fue mi padre, Fausto, quien entró corriendo desde el jardín, la tomó en brazos y corrió al auto. Los médicos en el hospital dijeron que estuvieron a minutos, quizás segundos, de perderla. Ese día, algo se rompió en mi madre. Gregoria, una mujer controladora y orgullosa, se enfrentó a su propia impotencia. Y no pudo soportarlo. Se convenció a sí misma de que había sido su culpa, que había sido negligente por no ver las señales antes. Y desde ese momento, Brisa dejó de ser una niña y se convirtió en una reliquia.
Un ídolo de cristal intocable. Una criatura frágil a la que no se le podía negar nada, no se le podía contradecir, no se le podía causar el más mínimo estrés, por temor a que volviera a dejar de respirar. Pero lo peor de todo, la parte más retorcida, fue que mi madre, en su dolor y culpa, necesitaba otro villano. Y yo estaba allí. Tú estabas llorando, me dijo una vez, años después, en una discusión. Yo tendría unos 14. ¿No te acuerdas? Estabas haciendo un berrinche en el suelo con tus bloques. Tú la agitaste. Tú estabas haciendo ruido y eso la agitó. Casi matas a tu hermana. Tenía 2 años. Esa culpa me la instalaron en los huesos como si fuera médula ósea. Me criaron no como una hija, sino como la guardiana de Brisa. Mi propósito era sentirme responsable de su salud, su felicidad y su bienestar emocional. Yo era la fuerte, la sana, la que podía aguantar. Ella era el cristal. Y Brisa, siendo todo menos tonta, aprendió a usar esto como un arma con una precisión quirúrgica. Ahora, a sus 26 años, Brisa ya no tenía asma clínica severa, los médicos dijeron que lo había superado en la pubertad, pero había perfeccionado el arte de la manipulación somática. Cada vez que mis padres le negaban algo, cada vez que yo recibía un elogio, cada vez que el foco de atención se alejaba de ella, Brisa se llevaba una mano al pecho. Ay, no sé, me cuesta respirar, jadeaba, sus ojos abriéndose con falsa alarma. O creo que, me va a dar taquicardia. Siento que me desmayo. Era un teatro patético, obvio, pero funcionaba como un hechizo. El fantasma de esa niña de 5 años con los labios azules aparecía en la habitación. Mis padres entraban en pánico. Culpables. Aterrorizados. Y cedían. Siempre cedían. Le dieron dinero que no tenían para viajes que necesitaba para su estrés. Le pagaron 3 carreras universitarias diferentes, todas abandonadas a la mitad. Le perdonaron berrinches, groserías, resacas y fracasos. Recuerdo una vez, cuando yo tenía 16. Había ganado una beca estatal de debate. Era un gran honor, e incluía un pequeño premio en efectivo. Estaba tan orgullosa. Llegué a casa con mi trofeo. Esa misma noche, Brisa, que tenía 19, chocó el auto de mi padre. Estaba borracha. No solo no la castigaron, sino que usaron el dinero de mi premio para ayudar a pagar el deducible del seguro. Adelita, tú entiendes, me dijo mi padre. Tu hermana está pasando por un momento difícil. Está muy deprimida. Tú eres fuerte. Mientras tanto, yo tenía que ser perfecta, sacar becas y no pedir nada. Esa noche, después de la cena infernal, después de que Aníbal y yo nos fuimos, traté de hablar con mi madre. Era un impulso estúpido, la última patada de la niña interior que aún quería que su mamá la defendiera. Mamá, le dije por teléfono, sé que lo viste. Lo de la copa de vino. La forma en que Brisa actuó con Aníbal fue, completamente inapropiada. Me humilló. Esperaba, tontamente, que por una vez, solo una, me diera la razón. Su respuesta fue un golpe helado, directo al estómago. No seas egoísta, Adela. Egoísta. Esa era su palabra favorita para mí. Mi pecado capital. Tu hermana no ha tenido tu suerte, continuó, su voz endureciéndose. Está sola, no tiene un buen trabajo, la vida ha sido dura con ella. Ver a su hermana menor consiguiéndolo todo es difícil. Tú lo tienes todo, Adela. Él es guapo, tiene dinero, te vas a casar. Ella no tiene nada. Lo menos que puedes hacer es aprender a ceder. Ten un poco de compasión. ¿Es tanto pedir? Colgué el teléfono sintiéndome sucia. Como si yo fuera la culpable. Como si mi felicidad fuera un arma que usaba para lastimar a mi hermana. No importaba que yo hubiera trabajado sin descanso por todo lo que tenía. No importaba que la mala suerte de Brisa fuera una consecuencia directa de su pereza, su arrogancia y su actitud destructiva. En la corte de mi familia, el veredicto siempre era el mismo, yo era la villana egoísta, y ella era la víctima perpetua. Y ahora, esa víctima había puesto sus ojos en mi futuro esposo.
Las semanas siguientes, mientras Aníbal y yo estábamos sumergidos hasta el cuello en los preparativos de la boda, catas de menú, listas de invitados, flores, la obsesión de Brisa se intensificó. Dejó de ser sutil. Se convirtió en una campaña de acoso. Aparecía casualmente en nuestro departamento a la hora de la cena, sin avisar. Pasaba por aquí, decía, aunque vivía al otro lado de la ciudad. Se sentaba en nuestro sofá, criticaba mi decoración y le hacía preguntas a Aníbal, ignorándome. Llamaba a Aníbal a su celular, con pretextos cada vez más tontos. «Ay, Aníbal, ¿Adelita está contigo? Es que no me contesta. Fíjate que se me ponchó una llanta». «Brisa, estoy en medio de una reunión», le dijo Aníbal una vez, claramente molesto. «Y Adela está sentada a mi lado. Su teléfono no ha sonado». Hubo un silencio, y ella colgó. Pero no se detuvo ahí. Empezó una campaña activa de difamación. Un día, Aníbal llegó a mi departamento después del trabajo. Se veía más que tenso. Estaba lívido. «¿Qué pasa?», le pregunté, mi estómago encogiéndose. Él suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Tu hermana. Tu hermana es increíble. ¿Qué hizo ahora? No me llamó. Fue peor. Se presentó en mi oficina. Me quedé helada». «¿Qué?». «Sí. En la recepción. Dijo que era una emergencia familiar. Mi asistente la dejó pasar. Entró, cerró la puerta, y me dijo que tenía que advertirme sobre ti». «No», susurré, sintiendo vergüenza. «Sí». Me dijo, y cito, «Adelita es muy buena, pero es tan aburrida. Es seca. Solo piensa en el trabajo. No sabe cómo cuidar a un hombre. Alguien como tú, un hombre exitoso, un hombre de verdad, necesita una mujer con más pasión». Me quedé sin aliento. La audacia. La traición. Ir a su lugar de trabajo. «Aníbal, lo siento tanto», empecé a disculparme, la respuesta programada de toda mi vida. Él me detuvo, poniendo sus manos en mis hombros y mirándome fijamente. «No. Para. No te disculpes por ella. Nunca más. Es ridícula». «¿Qué le dijiste?», pregunté. Le dije que amaba a Adela, no a la versión distorsionada que ella cree que necesito. Le dije que lo que estaba haciendo era acoso. Y le dije que si volvía a presentarse en mi oficina, llamaría a seguridad. La saqué de allí. La recepcionista me miraba como si estuviera loco. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. Él no solo no le creyó, sino que me lo contó. No guardó secretos. Le puso un límite. Nos estábamos convirtiendo en una fortaleza. La tormenta que Brisa intentaba crear solo nos estaba uniendo más. Pero Brisa no se rindió. Simplemente cambió de táctica. Si no podía seducir a Aníbal, intentaría envenenar a mi madre contra él. «Mamá, ¿estás segura de Aníbal?», la escuché decirle a Gregoria por teléfono una noche que fui a la casa a recoger unas cosas. «Es tan seco. Tan aburrido. Y parece que no quiere a nuestra familia. Es muy frío conmigo». «No sé, mamá. Siento que no le conviene a Adelita. Siento que la va a hacer sufrir». Y mi madre, en lugar de defenderlo, dijo, «¿En serio, mi niña? ¿Tú crees?». ¡Ay, qué preocupación! Esa noche, mientras Aníbal dormía a mi lado, yo me quedé despierta, mirando el techo. La confianza en Aníbal era absoluta. Pero el miedo a lo que Brisa podría hacer también. Había sido rechazada por él. Y había fracasado en poner a mi madre en su contra. Se le estaban acabando las opciones. Y eso la hacía más peligrosa. Estaba aterrorizada. Aterrorizada de lo que podría hacer en la boda. ¿Haría una escena frente a todos? ¿Derramaría vino sobre mi vestido de novia? ¿Gritaría y yo me opongo durante la ceremonia? La realidad fue mucho, mucho peor. Fue más cruel, más calculada y más destructiva que cualquier cosa que mi ansiosa imaginación pudiera conjurar.
Por una estúpida e insistente tradición, acepté pasar mi última noche de soltera en casa de mis padres. Aníbal se quedó en nuestro departamento, y yo me instalé en mi antiguo cuarto de la infancia, un museo de mi vida pasada. Las paredes estaban cubiertas de trofeos de debate, diplomas de honor y medallas de natación. Evidencia tangible de una vida de esfuerzo que, en esa casa, a nadie pareció importarle nunca. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio pesado, opresivo, cargado de electricidad estática. Podía sentir la tormenta acumulándose. Traté de dormir, de pensar en Aníbal, en nuestra luna de miel. Pero el nudo en mi estómago había vuelto, y esta vez, era una piedra. Alrededor de la medianoche, me despertaron los gritos. Provenían del cuarto de mis padres, al final del pasillo. Era Brisa. Salí de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Me pegué a la puerta de mi cuarto, escuchando en la oscuridad. Su voz era aguda, histérica, el llanto descontrolado de una niña de 3 años en el cuerpo de una mujer de 26. ¿Por qué ella? ¿Por qué siempre ella? Gritaba, y el sonido era tan doloroso que me hizo retroceder. Soy la mayor. Se supone que yo iba primero. Toda la familia, todos tus amigos, se van a burlar de mí. Y me van a ver como la quedada, la fracasada, la hermana mayor patética. Hubo una pausa, y luego un sollozo que sonó casi animal. Y lo odio. Lo odio a él por no verme, y la odio a ella por quitarme esto. ¿Quitarle qué? A mi prometido, al que había conocido hacía semanas. Escuché las voces de mis padres, suaves, conciliadoras, como siempre. Ya, mi niña, por favor, no llores así, decía mi madre, Gregoria. Su voz estaba llena de pánico. Te va a dar el ataque. No es para tanto. Tú eres más bonita que ella. Ya encontrarás a alguien. No. Yo lo quería a él, chilló Brisa. Él era perfecto. Tiene dinero, es guapo, y ella me lo robó. Siempre lo tiene todo. La escuela, las notas, y ahora al hombre que yo quería. Hubo un silencio. Un silencio largo y pesado. Luego, la voz de mi padre, Fausto, cansada. Sabes que no podemos hacer nada, hija. La boda es mañana. Todo está pagado. Claro que pueden, gritó Brisa. Demuéstrenme que me quieren más a mí. No vayan. Si me quieren, si de verdad les importo, no vayan. Déjenla sola. Mi sangre se convirtió en hielo. Dejé de respirar. Escuché murmullos ahogados. Y luego, la puerta del cuarto de mis padres se abrió. Me escondí en la oscuridad total de mi habitación, mi corazón golpeando tan fuerte que pensé que lo escucharían. Pasaron 10 minutos. 10 minutos de silencio absoluto. Y entonces, tocaron a mi puerta. Un golpe suave, casi culpable. Eran mis padres. Ambos en pijama. Se veían sombríos, agotados, serios. Como si vinieran a darme la noticia de una muerte. Adela, empezó mi padre, evitando mi mirada. Tu hermana está muy mal. Estamos muy preocupados por ella. Está teniendo una crisis nerviosa severa, añadió mi madre, mirándome con acusación. Está inconsolable. Yo me crucé de brazos, mi camisón de algodón se sentía como una armadura de papel. Hizo un berrinche porque me caso mañana. Lo oí todo. Quiere que no vayan. Mi madre me miró con frialdad. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza. De furia. No es un berrinche, Adela. Es dolor real. Un dolor que tú le estás causando. ¿No te importa? Tuve que reírme, aunque sonó más como un sollozo ahogado. ¿Yo soy la causa por vivir mi vida? ¿Por casarme con el hombre que amo y que me ama? Adela, dijo mi padre, su voz era casi una súplica. Solo te pedimos una cosa. Un favor. ¿Por qué no pospones la boda? Solo unos meses. Nada más. Dale tiempo a tu hermana para que se calme, para que asimile. Me les quedé mirando.
A los 2. Eran las 12 de la noche, a menos de 12 horas de mi boda. 150 invitados, muchos volando desde otras ciudades. Un salón pagado. Flores. Comida. Un vestido. Un novio esperándome. Están locos, susurré, incrédula. Están completamente locos. Adela, es tu hermana, empezó mi madre. No, la corté. Mi voz fue firme, más firme de lo que me sentía. No lo haré. Todo está listo. Me caso con Aníbal mañana. Con ustedes o sin ustedes. La cara de mi madre se endureció hasta convertirse en una máscara de desprecio. Siempre ha sido así. Egoísta. Fría. Solo piensas en ti. Nunca te ha importado tu hermana. Buenas noches, dije. Y por primera vez en mi vida, le cerré la puerta en la cara. Me recargué contra la madera, temblando de pies a cabeza. Se fueron furiosos. Oí a mi madre susurrar desagradecida. Pero estaba hecho. Había elegido. O eso creía yo. Había subestimado, como siempre, hasta donde estaban dispuestos a llegar. La mañana de mi boda fue la mañana más surrealista y solitaria de mi vida. El aire en la casa estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo. No hubo risas. No hubo felicitaciones. No hubo una madre ayudando a su hija a vestirse. Fue un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de las cremalleras y el secador de pelo. Mi madre y mi padre se movían como autómatas. Como si estuvieran preparándose para un funeral, no para la boda de su hija menor. Se pusieron sus trajes de gala. Mi madre, Gregoria, con un vestido beige aburrido, sin alegría. Mi padre, Fausto, con su mejor traje, pero con la cara gris. Se estaban vistiendo para ir a mi boda, pero sus caras eran máscaras de resentimiento. No me felicitaron. No me sonrieron. Apenas me miraron. La maquillista y la peinadora llegaron. Dos extrañas alegres que intentaron llenar el silencio. ¿Estás nerviosa, Adela? Te ves hermosa. Yo solo asentía y sonreía, pero la sonrisa no me llegaba a los ojos. Ellas intercambiaron miradas de lástima. Sabían que algo estaba profundamente mal. Brisa no salió de su cuarto. La puerta permaneció cerrada. Yo me repetía a mí misma como un mantra, una y otra vez, solo aguanta unas horas. Solo llega al salón. Solo llega a Aníbal. En cuanto veas a Aníbal, todo estará bien. Él es real. Esto es una pesadilla. Terminaron de maquillarme y peinarme. Me puse el vestido. Era hermoso. Simple, elegante, de un blanco marfil que brillaba con la luz de la mañana. Me miré en el espejo de cuerpo completo de mi antiguo cuarto. Era una novia. Mi pelo estaba perfecto, mi maquillaje era impecable. Pero mis ojos parecían los de un ciervo asustado. Entonces, decidí hacer un último, estúpido, intento de paz. La niña interior, la que aún quería que su hermana estuviera feliz por ella, tomó el control. Respiré hondo. Salí de mi cuarto. El olor del spray para el cabello y el perfume de novia me seguían. Toqué la puerta de Brisa. Suavemente. Brisa, dije, mi voz apenas un susurro. Ya casi me voy. Solo quería verte. Hubo un silencio. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Brisa estaba allí. En pijama. La misma pijama de la noche anterior. Tenía el pelo revuelto, enmarañado, y los ojos hinchados y rojos de llorar. Me miró de arriba abajo. Su mirada recorrió el vestido, el maquillaje perfecto, el velo prendido en mi cabello. Vio a la novia. Vio mi felicidad. Su cara se contrajo. Fue solo un instante, un microsegundo, pero vi algo que nunca había visto antes. No era envidia. No era tristeza. Era odio puro, negro, absoluto. Era la mirada de alguien que está dispuesta a quemar el mundo entero con tal de que tú no seas feliz. Y entonces, comenzó la actuación de su vida.
Soltó un grito ahogado. Un sonido gutural, terrible, como de un animal herido. Se llevó las manos al pecho. No, no puedo, jadeó, sus palabras ahogadas. Brisa, dije, retrocediendo instintivamente. Sus ojos se pusieron en blanco. Y se desplomó. No fue una caída suave. No fue un desmayo delicado. Cayó como un saco de papas, como peso muerto. Se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta con un sonido sordo, terrible. Y entonces, empezó a temblar. No un temblor ligero. Eran convulsiones. Todo su cuerpo se sacudía en el suelo del pasillo, sus piernas golpeando rítmicamente la madera. Empezó a soltar espuma por la boca. Mamá. Papá, grité, el terror era real, mi voz rompiéndose. Mis padres salieron corriendo de su cuarto, ya vestidos para la boda. Cuando Gregoria, mi madre, vio a Brisa en el suelo, convulsionando, soltó un alarido que me heló los huesos. Un grito que no había oído desde esa vez, hacía 20 años. Brisa. Mi niña. No otra vez. Es otro ataque. Fausto, llama a una ambulancia. Ya. Ya. Mi padre, pálido como un fantasma, corrió a buscar el teléfono, sus manos temblando tanto que apenas podía marcar. Mi madre se arrojó al suelo, acunando la cabeza de Brisa, llorando histéricamente. No, mi amor, no te vayas, quédate conmigo, por favor, respira, mi vida, respira. Y yo me quedé allí, paralizada. Congelada en mi vestido de novia. Una parte de mí estaba en pánico absoluto. ¿Y si era real? ¿Y si el estrés, la envidia, el odio, realmente le habían provocado un ataque? ¿Estaba mi hermana muriendo a mis pies el día de mi boda? Pero otra parte, la parte fría y lúcida que me había mantenido cuerda todos esos años, observaba. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Observaba la forma en que Brisa, en medio de la convulsión, se las arregló para no morderse la lengua. Observaba que su respiración, aunque errática, era profunda. Observaba que, a pesar de la espuma, sus labios no estaban azules. Y supe, con una certeza fría y amarga que me revolvió el estómago, que era una farsa. Era la actuación de su vida. Su última carta. Su bomba nuclear. Y la estaba estrenando el día de mi boda. No puede ser, susurré, mientras las lágrimas de rabia y desesperación comenzaban a quemar mis ojos. Hoy no. Por favor, hoy no. Pero ya era demasiado tarde. Escuché las sirenas a lo lejos. La ambulancia venía en camino. Y mi familia se estaba preparando para ir a la sala de emergencias, no a mi boda. Los paramédicos llegaron en minutos. Eran 2 hombres grandes, profesionales, rápidos. Entraron con la camilla, sus botas ensuciando la alfombra. ¿Qué pasó?, preguntó uno de ellos, evaluando a Brisa, que ahora estaba inconsciente, flácida. Tuvo un colapso nervioso, dijo mi padre, Fausto, con voz temblorosa, aferrándose a la versión oficial. Se alteró mucho. Tiene un historial. ¿Convulsiones?, preguntó el paramédico, tomando sus signos vitales. Sí. Sí, lloraba mi madre. Casi se nos muere de niña. El paramédico me miró. Yo estaba parada en medio de la sala, un fantasma blanco en mi vestido de novia, con el rímel empezando a correr. Su mirada era una mezcla de confusión profesional y pura lástima humana. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo, pobre chica, vaya familia le tocó. Subieron a Brisa a la camilla, le pusieron una mascarilla de oxígeno, innecesaria, pero parte del protocolo. Mi madre, Gregoria, no se separó de ella, sosteniendo su mano, besándola. Tenemos que irnos, dijo mi madre, agarrando su bolso del sofá. Fausto, vámonos. Dame las llaves del auto, te sigo. ¿Qué?, dije yo. Mi voz fue apenas un susurro. ¿Ahora? ¿Los dos? Pero, la boda. Empieza en 1 hora. Los invitados. Aníbal. Mi madre se giró hacia mí.
Su cara, que había estado llena de pánico y lágrimas, ahora era puro hielo. El pánico había desaparecido, reemplazado por una furia fría. ¿De verdad estás pensando en tu estúpida fiesta en un momento como este? Siseó, su voz baja y peligrosa. Tu hermana está grave. Nos vamos al hospital. Obviamente. Mamá, por favor, supliqué, mi orgullo rompiéndose. Pueden ir ustedes. Yo tengo que ir al salón. Es mi boda. Aníbal me está esperando. Los invitados, por favor, papá, al menos tú. Mi padre me miró, su cara era una máscara de dolor y culpa. Estaba atrapado. Y como siempre, eligió el camino fácil. Adela, no puedo, tu hermana. Cállate, me gritó mi madre. El paramédico que quedaba levantó la vista, sorprendido por el veneno en su voz. Cállate, Adela. Todo esto es tu culpa. Tú le hiciste esto con tu egoísmo. Se fueron. Salieron por la puerta detrás de la camilla. Ni siquiera miraron atrás. Mi padre ni siquiera me dirigió una última mirada. Me quedé sola. Completamente sola. En la casa silenciosa, que olía a perfume caro y a miedo. Con mi vestido de novia puesto. El auto elegante que debía llevarme al salón, un sedán negro alquilado, estaba esperando afuera. El conductor tocó el claxon, suavemente, con cortesía. Me subí. No sé cómo. Mis piernas se movían, pero no las sentía. Estaba en shock. Al salón de fiestas Las Fuentes, dije, y mi voz sonó extraña, lejana, como si viniera de otra persona. El viaje fue el más largo de mi vida. 20 minutos mirando por la ventana, viendo el mundo pasar. Familias riendo en otros autos. Gente paseando a sus perros. Un mundo normal que seguía girando, ajeno a mi tragedia personal. ¿Y si era real? ¿Estaba yendo a mi boda mientras mi hermana moría? No. Lo sabía. Sabía que era una farsa. Y esa certeza era casi peor. Llegué al salón. Era hermoso. Todo lo que había soñado. Las flores blancas, las mesas perfectamente puestas, la música suave de un cuarteto de cuerdas. Los invitados estaban llegando, sonrientes, elegantes, abrazándose. Aníbal estaba allí, junto al arco de flores, más guapo que nunca en su traje. Cuando me vio bajar del auto, su cara se iluminó con una sonrisa que podría haber detenido el tráfico. Corrió hacia mí. Adela, mi amor, te ves, empezó a decir, pero se detuvo en seco. Vio mi cara. Vio el rímel corrido. Vio el terror en mis ojos. ¿Qué pasó?, susurró, su sonrisa desapareciendo. ¿Dónde están tus padres? ¿Estás bien? Y entonces, en ese preciso instante, mi teléfono sonó. Era mi madre. Me aparté, temblando, contesté. Mamá. Adela, dijo su voz, fría como el acero, sin rastro de pánico. Solo rabia. Tu hermana está en urgencias. Los médicos dicen que tuvo un colapso nervioso severo. Está inestable. No responde. Mentira. Todo mentira. Todo por tu culpa. Por tu egoísmo, continuó. Mamá, sollocé. Pero mi boda, ya estoy aquí. ¿Todavía piensas en eso?, escupió la palabra boda como si fuera un insulto. Tienes que elegir, Adela. Tu hermana está aquí, grave, y es por ti. O vienes al hospital ahora mismo, te arrodillas y le pides perdón, y cancelas esa estúpida fiesta, o te olvidas de nosotros. Esperó un segundo. Y entonces, pronunció la sentencia. O lo anulas o te quedas sin familia. Y colgó. El clic del teléfono al colgar fue el sonido más ruidoso que he escuchado en mi vida. El sonido de una puerta cerrándose para siempre. Miré el teléfono. Miré a los invitados que reían, ajenos a todo. Miré a Aníbal, que me miraba con una preocupación tan profunda, tan desesperada. Han elegido, susurré, las lágrimas cayendo calientes sobre mi pecho. Una vez más, la han elegido a ella. Me derrumbé.
No fue dramático. Simplemente, las piernas me fallaron. El peso del vestido, el peso de 23 años de abuso emocional, todo cayó sobre mí. Aníbal me sostuvo antes de que cayera al suelo. Adela, mi amor, ¿qué pasa? Habla conmigo. Me estás asustando. Sollocé incontrolablemente contra la solapa de su traje, arruinando la seda, sin importarme. No vienen. Las palabras salieron a trompicones, feas, húmedas. Mi madre dijo, que Brisa tuvo un colapso. Que está en urgencias. Que es mi culpa. Enterré mi cara en su pecho. Dijo que si no cancelo la boda ahora mismo, me quedo sin familia. Aníbal se quedó rígido. Sentí sus músculos tensarse bajo mis manos. Sus padres, mis futuros suegros, que habían estado saludando a los invitados, se acercaron corriendo al ver la escena. Escucharon la última parte. Hubo un silencio absoluto entre los cuatro. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. Mis suegros me miraban con una expresión de horror puro. Mi suegra, Carmen, una mujer dulce, callada, pero con una columna de acero, fue la primera en reaccionar. ¿Qué clase de padres?, susurró, incrédula. ¿Qué clase de monstruos le hacen esto a su propia hija, el día de su boda? Y entonces, hizo algo que cambió el curso de mi vida. Se acercó y me apartó suavemente de Aníbal. Puso sus manos cálidas en mis mejillas, obligándome a mirarla. Mis ojos estaban llenos de lágrimas, el maquillaje corrido, un desastre. Y me abrazó. Fue un abrazo que nunca en mi vida había sentido. No era el abrazo culpable y rápido de mi madre. No era el abrazo incómodo y distante de mi padre. Era un abrazo sólido, real, un abrazo que decía estoy aquí, no te vas a caer. Un abrazo incondicional. No estás sola, Adela, me dijo, su voz firme, sin una pizca de lástima, solo fuerza. Escúchame bien. No te has quedado sin familia. Esa gente no es tu familia. Eso es una monstruosidad. Desde este segundo, nosotros somos tu familia. ¿Entiendes? Eres mi hija. Eres la hija que siempre quise. Me aferré a ella, a esta mujer que apenas conocía desde hacía un año, y por primera vez ese día, lloré de verdad. Lloré por la familia que estaba perdiendo, la que nunca tuve. Y lloré de un alivio tan profundo, que me dolió, por la familia que estaba ganando. Fue la primera vez que sentí lo que era el amor incondicional de una madre, pensé, mientras ella me acariciaba el pelo, sin importarle que mi velo se estuviera arruinando por completo. Mi suegro, un hombre de pocas palabras, puso su mano grande sobre mi hombro. Estamos contigo, hija. Aníbal puso sus manos sobre nosotras. Mi madre tiene razón, dijo, su voz ronca por la emoción y la furia contenida. Ellos tomaron su decisión. Fue una decisión cruel y patética. Ahora nosotros tomamos la nuestra. Me tomó de la barbilla, secando una lágrima con su pulgar. Nos vamos a casar, Adela. Ahora mismo. Hoy. Te mereces esto. Te mereces ser feliz. Ellos no te merecen a ti. Nunca te merecieron. Asentí, incapaz de hablar. Saqué mi teléfono. La pantalla estaba negra. Lo miré por un segundo. El último vínculo. Y entonces, apreté el botón lateral y lo apagué. El peso pareció irse de mis hombros. Vamos, le dije a Aníbal, tomando su mano. Música, le dijo mi suegra al cuarteto de cuerdas. Toquen la marcha nupcial. Caminé hacia el altar con el maquillaje corrido, los ojos rojos e hinchados, pero con la cabeza más en alto que nunca en mi vida. Aníbal no me soltó la mano ni un segundo. Cuando dijimos nuestros votos, mi voz se quebró. Lloré al decir sí, acepto. Pero no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Ese día, me casé con el amor de mi vida, rodeada de su familia, que ahora era mi familia. Y me divorcié, para siempre, de la familia tóxica que me había hecho tanto daño. Vaya, qué día. ¿Se imaginan estar en esa situación? ¿Tener que elegir entre la boda de tus sueños y la manipulación de tu familia?
Es increíble lo que Adela tuvo que pasar. Y créanme, esto apenas comienza. Si esta historia ya te atrapó, por favor, dale un like a este video. Ayuda muchísimo a que el algoritmo nos muestre. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la segunda parte de esta locura. Déjame un comentario y dime desde qué ciudad del mundo nos estás escuchando. Me encanta leerlos y cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Gracias por tu apoyo. Ahora, sigamos con la historia. La vida siguió, como siempre lo hace. No espera a que sanes. Simplemente, te arrastra con ella. Aníbal y yo nos fuimos de luna de miel. A una pequeña playa no muy lejos. Fue una semana de curación. Hablamos mucho. Lloré mucho. Y él me sostuvo. Apagué mi teléfono durante 7 días. Cuando lo encendí, no había ni una llamada perdida. Ni un mensaje. Nada. Confirmando lo que ya sabía, la amenaza no era un engaño. Habían cumplido su palabra. Cuando regresamos, nos mudamos a un departamento nuevo, en una zona diferente de la ciudad. Puse un número de teléfono nuevo y no se lo di a mis padres. Tampoco a ningún familiar que pudiera dárselo a ellos. Fue un corte limpio. Pasó un año. Fue un año de aprendizaje. De aprender a vivir sin esa ansiedad constante en la boca del estómago, sin caminar sobre vidrios rotos. Fue difícil. La culpa que me habían programado durante 23 años no desaparecía de la noche a la mañana. Era un fantasma en mi cabeza. A veces me despertaba en medio de la noche, sudando frío, con la imagen de Brisa convulsionando. ¿Y si fue real?, pensaba, con el corazón acelerado. ¿Y si está en un hospital? ¿Y si murió y es mi culpa? Aníbal, siempre paciente, me abrazaba y me recordaba la verdad. Mi amor, no fue real. Fue manipulación. Y si fuera real, ¿qué clase de padres le harían eso a su otra hija? No, Adela. Estás a salvo. Eres libre. Me tomó meses, quizás un año entero, empezar a creerle. Entonces, quedé embarazada. El embarazo fue agridulce. Estaba increíblemente feliz, pero había una sombra. La sombra de la madre que no tenía. Ver a otras mujeres embarazadas hablando con sus madres, comprando cosas para el bebé juntas, dolía. 9 meses después, di a luz a una hermosa niña. Mi Lucía. Mientras sostenía a mi hija en brazos en el cuarto del hospital, una oleada de emociones tan poderosa me invadió que me dejó sin aliento. Miré su carita perfecta, sus dedos diminutos. Y pensé en mi madre. ¿Cómo? ¿Cómo podía una madre no querer conocer a esta criatura? ¿Cómo podía una abuela no querer sostener esta mano? La esperanza. Esa cosa terca, estúpida e irracional, brotó en mi pecho una última vez. Tal vez una nieta, pensé. Tal vez un bebé puede sanar las heridas. Tal vez el instinto de abuela sea más fuerte que el veneno. Con la mano temblando, desde la cama del mismo hospital, con mi bebé durmiendo en mi pecho, marqué el antiguo número de la casa de mis padres. Mi madre contestó al tercer timbrazo. Bueno. Su voz. Seca, cortante, sin cambios. Mi estómago se encogió. Mamá, dije, mi voz pequeña, rota por el parto y el miedo. Soy Adela. Hubo un silencio. Un silencio tan largo, tan frío, que quemaba el cable del teléfono. Mamá, nació tu nieta, dije, tratando de poner alegría en mi voz. Es una niña. Es hermosa. Se llama Lucía. Esperé. Recé. Por una felicitación. Una pregunta. ¿Un estás bien? Algo. Lo que recibí fue veneno puro, destilado. No tenemos nada de qué hablar, Adela, dijo, su voz sin una pizca de emoción. Y no me interesa tu hija. ¿Es niña? Pobre. Ojalá no salga a ti. Me quedé sin aire. No tenemos nada que decirnos, continuó, hasta que tú y tu esposo vengan a esta casa, se arrodillen en el suelo, y le pidan perdón a Brisa.
Ella sigue en depresión por tu culpa. Le arruinaste la vida. Y ahora la llamas para restregarle tu felicidad en la cara. Eres cruel, Adela. Y colgó. Miré el teléfono. Escuché el tono de línea muerta. Y algo dentro de mí, esa última cuerda diminuta, ese último hilo de esperanza infantil que me ataba a ellos, se rompió. Se pulverizó. No fue solo tristeza lo que sentí. Fue alivio. Un alivio profundo, absoluto, como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos del pecho. La última cadena se había roto. La puerta se había cerrado. Y yo era, por fin, irrevocablemente, libre. Apagué el teléfono. Besé la frente de mi hija. Tú y yo, mi amor, le susurré, mientras una lágrima caía en su mejilla. Tendremos algo diferente. Te lo prometo. Nadie te hará sentir que tu felicidad es un crimen. Esa fue la última vez que lloré por ellos. A partir de ese día, Gregoria, Fausto y Brisa estaban muertos para mí. El tiempo tiene una forma maravillosa de seguir adelante, especialmente cuando tienes una razón para hacerlo. Mis hijos se convirtieron en mi razón. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. El trauma no desapareció, pero se encapsuló. Se convirtió en una cicatriz, un recordatorio de lo que había sobrevivido, en lugar de una herida abierta. Pasaron 12 años desde esa llamada en el hospital. 13 años desde el día de mi boda. Mi vida, esa que Gregoria había maldecido, floreció de una manera que nunca creí posible. Ahora yo tenía 35 años. Aníbal y yo éramos un equipo. Un equipo de verdad. Habíamos trabajado sin descanso, él en su firma de ingeniería, yo volví a trabajar como contadora después de que nuestro hijo menor, Jorge, entró al kinder. Éramos dos padres trabajadores, cansados, pero profundamente unidos. Compramos una casa. No una mansión palaciega, no. Pero era nuestra casa. En un vecindario tranquilo, con un pequeño jardín trasero donde instalamos un columpio. Una casa que no estaba llena de tensión, de gritos ahogados y de envidia. Estaba llena de ruido. El ruido de nuestros 3 hijos, nuestra hija mayor, Lucía, de 11 años, inteligente, centrada y con la calma de su padre. Y nuestros 2 hijos, Mateo, de 8, y Jorge, de 5, 2 torbellinos de energía caótica que parecían tener la misión de probar la resistencia de cada objeto en la casa. Nuestra vida era ruidosa, desordenada, a menudo pegajosa, y absolutamente, abrumadoramente feliz. Mis suegros, Carmen y su esposo, se convirtieron en los abuelos que mis hijos merecían. Venían cada domingo. Llenaban la casa con el olor a la comida de Carmen y las risas de mi suegro jugando fútbol en el jardín con los niños. Eran mis verdaderos padres. Me llamaban hija. Y yo les decía mamá y papá. Y lo decía en serio. La tormenta de mi boda, ese fuego que se suponía que debía destruirme, en realidad nos había forjado a Aníbal y a mí. Nos había unido de una forma inquebrantable. Habíamos enfrentado lo peor juntos desde el primer día de nuestro matrimonio. Sabíamos que podíamos con todo. ¿Pensaba en mi antigua familia? A veces. En las noches silenciosas. O en los cumpleaños. O en Navidad. Pero no con dolor. Los pensaba como se piensa en un mal sueño, en una película triste que viste hace mucho tiempo. Los recordaba como una lección de vida. La lección de que familia no es la sangre que compartes, es la gente que te elige, la gente que te defiende. Ya no era esa chica asustada de 23 años, desesperada por una migaja de aprobación. Era Adela, de 35. Era madre. Era esposa. Era contadora. Era fuerte. Era una leona que había construido su propia manada. Y haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para protegerla. No tenía idea de que estaba a punto de tener que hacerlo. Era un domingo por la tarde. Un domingo perfectamente normal, perfectamente aburrido. Yo estaba en la cocina, con las manos llenas de harina.
Estaba intentando enseñarles a mis hijos a hacer galletas, lo que en la práctica resultaba en más harina en el suelo, en sus caras y en el perro, que en el tazón. Aníbal estaba en el jardín trasero, peleando con el columpio roto, murmurando maldiciones que esperaba que los niños no oyeran. Sonó el timbre. Y yo abro, gritó Mateo, de 8, corriendo con las manos cubiertas de masa. No, lo detuve, riendo. Con esas manos sucias no, vas a embarrar todo. Voy yo. Me limpié las manos en el delantal. Caminé por el pasillo, todavía riendo por una broma que había hecho mi hijo. Abrí la puerta. Y la risa murió en mi garganta. Todo el aire salió de mis pulmones. Se me heló la sangre. Mi sonrisa se congeló y se sintió como una máscara de yeso rompiéndose. Allí, en el porche de mi casa feliz, bajo el sol de la tarde, estaban los 3 fantasmas de mi pasado. Fausto, Gregoria y Brisa. Me quedé congelada. No podía moverme. No podía respirar. 13 años de silencio, 13 años de paz, rotos en mi porche. Se veían, viejos. Terriblemente viejos. Mucho más viejos de lo que mis recuerdos les hacían justicia. Mi padre, Fausto, estaba encorvado, con el pelo completamente blanco, su piel pálida. Mi madre, Gregoria, tenía arrugas profundas de amargura grabadas alrededor de la boca. Su ropa era anticuada, desgastada. Y Brisa. Dios, Brisa. Ahora tenía 38 años. Era una sombra de la mujer vibrante y venenosa que recordaba. Había ganado mucho peso, su piel estaba opaca, cetrina. Vestía un pant sucio, manchado de algo, y tenis rotos. Tenía la misma mirada de siempre, resentida, amargada, como si el mundo le debiera algo. Y olían. Olían a cigarrillo barato, a perfume dulce y rancio, y a desesperación. Mi primer sentimiento no fue rabia. Fue lástima. Una lástima profunda, abrumadora. Se veían, pequeños. Patéticos. Brisa fue la primera en hablar. Rompió el silencio. No nos vas a invitar a pasar, dijo, su voz áspera por el cigarro. No era una pregunta. Era una orden. Yo no podía moverme. Mi mano se aferraba al pomo de la puerta. ¿Qué quieren?, logré decir. Mi voz sonó extraña, fuerte, la voz de una extraña. La voz de la Adela de 35 años, no de la niña de 23. Adela, por favor, dijo mi padre, su voz era débil, temblorosa. Solo queremos hablar. Es importante. En ese momento, Aníbal apareció detrás de mí. Había escuchado el silencio repentino. Vio quiénes eran. No dijo nada. Su presencia fue instantánea. Se paró detrás de mí, tan cerca que sentí su calor, y puso una mano protectora en mi hombro. Su presencia me ancló, me devolvió el aliento. No tenemos nada de qué hablar, dije, mi voz más firme ahora. Empecé a cerrar la puerta. Espera, gritó mi madre, Gregoria. Y entonces, hizo lo impensable. Lo que selló su destino para siempre. Dio un paso adelante, puso su mano arrugada en la puerta y me empujó. Me empujó. Me empujó para apartarme del camino y entró a mi casa. A mi hogar. No le faltes el respeto a tus padres, gritó, con la misma arrogancia de siempre, como si tuviera algún derecho. Necesitamos hablar. Y vamos a hablar ahora. Fausto y Brisa la siguieron, como secuaces, entrando a mi hogar. Invadiendo mi espacio seguro. El perro del vecino empezó a ladrar, como si sintiera la maldad. Mis hijos se asomaron desde la cocina, con los ojos muy abiertos, asustados por los gritos. Niños, dijo Aníbal, su voz era tranquila como el hielo, pero con una autoridad que no admitía réplica. Suban a su cuarto. Ahora. Los niños no discutieron. Dieron la cara de su padre. Soltaron todo y corrieron escaleras arriba. Me giré. Los 3 estaban parados en medio de mi sala de estar. Mirando a su alrededor. Y entonces, los vi quedarse con la boca abierta.
Se quedaron en shock. Sus ojos iban de un lado a otro, como si no pudieran procesar lo que veían. No era una mansión. No éramos millonarios. Pero era una casa hermosa. Los muebles eran de buena calidad, el suelo de madera brillaba, había una gran televisión de pantalla plana en la pared. Y fotos. Fotos por todas partes. Fotos de mis hijos riendo, con sus uniformes de escuela. Fotos de Aníbal y yo en la playa, abrazados. Fotos de nuestras navidades, con mis suegros, rodeados de montañas de regalos y comida. Fotos de una vida feliz. Una vida normal. Una vida próspera. Una vida que yo había construido sin ellos, a pesar de ellos. Podía ver la envidia en sus caras. Era casi física. Un olor agrio que llenó mi sala limpia. Vaya, vaya, susurró Brisa, su voz goteando veneno. Tocó uno de mis cojines bordados con desdén. Así que aquí es donde te escondías, Adelita. Te ha ido, muy bien, ¿no? ¿Cuánto paga Aníbal por todo esto? ¿Qué quieren? Repetí, mi voz ahora dura como el diamante. No son bienvenidos aquí. Tienen un minuto para decirme qué hacen en mi casa antes de que llame a la policía. No le hables así a tu hermana, espetó Gregoria. Ella no es mi hermana, dije, y ustedes no son mis padres. Son extraños que acaban de invadir mi propiedad. Les queda un minuto. Adela, por favor, comenzó mi padre, Fausto, retorciendo sus manos. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una patética desesperación. Las cosas no han estado bien. Y entonces, como si fuera una señal, Brisa comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de berrinche, feas, ruidosas, guturales. Y me despidieron, sollozó, desplomándose en mi sofá limpio sin ser invitada. Otra vez. Ese idiota de mi jefe dijo que tenía mala actitud. Y tengo deudas. Debo dinero de las tarjetas. El banco me va a quitar mi departamento. Eso suena terrible, dijo Aníbal, su voz plana, sin emoción. Pero, como estoy seguro de que entenderán, eso no es, en absoluto, nuestro problema. Claro que lo es, gritó mi madre, Gregoria, fuera de sí, apuntándome con un dedo tembloroso. Todo esto es tu culpa, Adela. Todo. Y mira a tu hermana. Mira cómo vive. Mientras tú te revuelcas en dinero y lujos. Le arruinaste la vida, añadió mi padre, como un eco patético. Ella nunca pudo superarlo. ¿Superar qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Superar el hecho de que no le permití robarme a mi prometido? Ya Aníbal, gritó Brisa desde el sofá, su cara roja e hinchada. Nunca pude superarlo. Él me gustaba. Yo lo vi primero. Y tú te lo quedaste. Ella siempre ha amado a Aníbal. No pudo estar con nadie más después de lo que le hiciste. Fue tu culpa. Aníbal y yo nos miramos. La absurdidad, la demencia de la situación era cómica. Ella tiene 38 años, dijo Aníbal, con voz plana. Y me vio una vez antes de nuestra boda. Decir que me ama es ridículo. Es hora de que asuma la responsabilidad de su propia vida. No puede, dijo mi madre, su voz bajando de repente a un tono solemne, casi religioso, como si estuviera a punto de decir la cosa más profunda del mundo. Está rota. Está rota por tu culpa, Adela. Y tú eres la única que puede arreglarla. Me crucé de brazos. Ah, sí. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? Mi madre, Gregoria, respiró hondo. Miró a mi padre, como buscando apoyo. Él asintió débilmente. Miró a Brisa, que la miraba con una esperanza demente. Y finalmente, me miró a mí. Es hora de que pagues por tu felicidad, Adela, dijo, con total y absoluta seriedad. Es hora de que hagas lo correcto por tu hermana. Queremos que te divorcies de Aníbal. Es lo justo. Tú ya lo tuviste 13 años. Ya tuviste tus hijos con él. Ahora es el turno de Brisa. Déjaselo a ella.
El silencio que cayó en la sala fue absoluto. Total. Fue tan silencioso que podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Podía oír el débil sonido de la televisión que mis hijos habían encendido escaleras arriba. Aníbal y yo nos miramos. No dijimos nada. Yo parpadeé. Él parpadeó. ¿Habíamos oído bien? Había mi madre, mi propia madre, sugerido que yo, su hija, deshiciera mi matrimonio de 13 años, abandonara a mi familia, y le diera a mi esposo a mi hermana inestable como si fuera un par de zapatos viejos. ¿Qué, dijiste? Logré articular. Mi voz era un hilo. Que te divorcies de él, repitió Brisa, esta vez levantándose del sofá. Había una chispa de esperanza demente, triunfante, en sus ojos. Es lo justo. Yo lo vi primero. Tú me lo robaste. Tú me quitaste mi felicidad. Ahora me la tienes que devolver. Sentí la rabia subir desde la planta de mis pies. No era una rabia normal. Era una rabia volcánica, blanca, caliente. Era la furia acumulada de 13 años de paz, precedidos por 23 años de dolor, humillación y abuso. Abrí la boca. Iba a gritar. Iba a destruirlos. Iba a decirles cosas tan viles que nunca las olvidarían. Iba a llamar a la policía y sacarlos a rastras de mi casa. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, sentí la mano de Aníbal en mi espalda. Apretó suavemente. Un código. Nuestro código. Lo miré. Sus ojos, normalmente tan tranquilos y cálidos, ahora brillaban con una idea peligrosa, inteligente. Se inclinó y me susurró al oído, tan bajo que solo yo pude oírlo, su aliento cálido en mi oreja. Esta es nuestra oportunidad, mi amor. Han caído en su propia trampa. No podemos ganarles gritando. Ya lo intentamos. Vamos a darles el show de sus vidas. Sígueme el juego. Confía en mí. Me tomó un segundo. ¿Seguirle el juego? ¿A esta locura? Miré sus ojos. Vi la determinación. Vi el plan formándose. Y confié. Confié en él más de lo que había confiado en nadie en mi vida. Vi la mirada en sus ojos, y supe que él tenía razón. La violencia no funcionaría. Los gritos no funcionarían. Teníamos que usar su propia codicia, su propia estupidez, contra ellos. Respiré hondo, conté hasta 3, y me rompí. Me llevé las manos a la cara y fingí el sollozo más desgarrador de mi vida. Dios mío, lloré, dejando que mi voz temblara, hundiéndome en el sofá, lejos de Brisa. No puedo creer que finalmente lo hayan dicho. Mis padres y Brisa se tensaron, confundidos. Esperaban una pelea, no una rendición. ¿Qué quieres decir, Adela?, preguntó mi padre, cauteloso. La verdad, continué, es que, yo también estoy muy cansada de esto. Levanté la mirada, mis ojos llenos de lágrimas falsas. De Aníbal, él no es el hombre que ustedes creen. Y entonces, Aníbal, mi brillante esposo, entró en escena. Dio un paso adelante, su cara era una máscara de dolor y emoción contenida. Se pasó la mano por el cabello. Gregoria. Fausto, dijo, su voz sonando rota, culpable. Tienen razón. Adela tiene razón. Brisa ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Han pasado 13 años, continuó Aníbal, mirándome con una tristeza fingida que merecía un Oscar. 13 años de fingir. Y la verdad es que, yo siempre he sentido algo por Brisa. Casi me río. Casi. Era un actor brillante. Los ojos de Brisa se iluminaron. No era esperanza. Era triunfo puro, maníaco. De verdad, susurró. Lo sabíamos, exclamó mi madre, Gregoria, dando un aplauso. Siempre lo supimos. Lo vi en tus ojos esa primera noche. Sabíamos que un hombre como tú, un hombre de verdad, no podía ser feliz con alguien tan simple y aburrida como Adela. Sentí la punzada. Siempre la sentía. Pero la ignoré. El juego estaba en marcha.
La trampa estaba puesta. Brisa estaba extasiada. Su cara, antes amargada y cetrina, ahora estaba sonrojada de triunfo. Era como si le hubieran inyectado vida. Aníbal. Mi amor, chilló, su voz varios tonos más aguda. Dio un paso para abrazarlo, para lanzársele encima. Sabía que me querías. Sabía que sentías la conexión. Oh, mi vida, sabía que este día llegaría. Seremos tan felices. Te haré tan feliz. Aníbal levantó una mano para detenerla, pero lo hizo con una mirada de falsa adoración. Espera, Brisa. Espera, mi amor. Estoy tan feliz. Estoy tan abrumado. Comenzó a caminar por la sala, como un loco, pasándose las manos por el cabello. No puedo creerlo. Tantos años perdidos. Tantos años atrapado en esta vida, ¿veis? Lo sé, dije yo desde el sofá, llorando. Ha sido un infierno. Pero se acabó, exclamó Aníbal. Se acabó. Brisa, mi amor, eres mi salvación. Sí, sí, lo soy, dijo ella, bebiéndose cada palabra. Estoy tan feliz, continuó Aníbal, su voz subiendo a un tono casi maníaco. Que voy a renunciar a mi trabajo mañana mismo. La sonrisa de Brisa titubeó. Se congeló. ¿Qué? Sí, exclamó Aníbal, eufórico. Renunciaré. No quiero perder ni un segundo más de mi vida en esa oficina aburrida. ¿Para qué necesito ese trabajo estresante cuando te tengo a ti? Y mi verdadera alma gemela. Pero, tartamudeó Brisa, el pánico comenzando a nacer en sus ojos. Aníbal la ignoró, sus ojos brillaban con una locura fingida. Y quiero estar contigo 24/7. No me separaré de ti ni un instante. Nunca. Iremos al supermercado juntos, cocinaré para ti, te veré hacer las labores del hogar. Me sentaré afuera del baño mientras te duchas. Haremos todo juntos. Aníbal, pero, dijo Brisa, retrocediendo un paso. Viviremos de amor, Brisa. Puro amor, gritó Aníbal, girando en medio de mi sala. Venderemos mi auto. Nos mudaremos a tu departamento. Comeremos atún en lata y sopa instantánea. No importa. Porque el amor es lo único que importa. Por fin voy a ser libre. El pánico reemplazó al triunfo en la cara de Brisa. Era visible. Su cara se puso pálida. Ella no quería un alma gemela desempleada y pegajosa. Ella quería un proveedor. Quería el estatus. Quería la casa, el auto, las cenas caras. Quería el dinero que yo tenía. Aníbal, intervino mi madre, Gregoria, nerviosa. Su sonrisa también se había desvanecido. Eso es muy romántico, hijo. Pero, seamos prácticos. Tú eres el proveedor. Así es como debe ser. ¿Cómo van a vivir? Brisa. Brisa no está trabajando ahora. No importa, Gregoria, dijo Aníbal, tomando las manos de mi madre, sacudiéndolas con entusiasmo. El dinero es la raíz de todos los males. Ustedes nos ayudarán. ¿Verdad? Es la familia. Por fin voy a ser libre para estar con mi verdadera musa. La cara de Brisa no era de felicidad. Era de puro, absoluto terror. Y ahora, era mi turno. El golpe de gracia. Ah, sobre eso, interrumpí, secando mis lágrimas falsas. Me levanté del sofá. Mi voz era fría, calculadora, la voz de la contadora que soy. Los cuatro me miraron. La obra de teatro se detuvo. Ya que estamos siendo tan honestos, dije, caminando calmadamente hacia la repisa. Y ya que todos estamos de acuerdo en el divorcio. Sí, celebró Brisa, aunque sonó más débil esta vez. Supongo que debemos hablar de los detalles prácticos. De los números. Caminé hacia la repisa y tomé un portarretratos de mis hijos. Lo miré con falsa nostalgia. Mi abogado, un hombre muy inteligente, siempre me dijo que estuviera preparada para todo, continué, casualmente, dándoles la espalda.
Y ya que Aníbal y yo estamos de acuerdo en el divorcio por adulterio e infidelidad de su parte. Oye, dijo Aníbal, fingiendo ofensa. Cállate, infiel, le espeté. Ya que es así, las cosas son muy claras. Me giré para enfrentarlos. Por supuesto, como la parte agraviada y madre de sus 3 hijos, mi abogado dice que yo me quedo con esta casa. Está a mi nombre, después de todo. La compré yo con el dinero de mi trabajo antes de que él ascendiera. Una pequeña mentira, pero ellos no lo sabían. Las caras de mis padres cayeron. Podía verlos imaginando a Brisa viviendo en mi casa. También me quedaré con el auto familiar, la camioneta. También está a mi nombre, añadí. Y, naturalmente, con la mitad, no, con el 60% de todos los ahorros y fondos de inversión que hemos acumulado en estos 13 años, por daños y perjuicios emocionales. Pero, dijo Fausto, su voz débil. ¿No es mucho? ¿No es eso injusto para Aníbal? Injusto, me reí. Él me está dejando por mi hermana. Creo que es bastante justo. Es la ley, dije encogiéndome de hombros. Pero eso no es lo más importante. Miré directamente a Aníbal, que seguía sonriendo como un loco enamorado. Además, dije, mi voz cortando el aire, Aníbal deberá pagar la manutención de nuestros 3 hijos. Lucía, Mateo y Jorge. Son 3 niños, como saben. Y están acostumbrados a un cierto nivel de vida. Empecé a contar con los dedos. Eso incluye sus escuelas privadas, por supuesto. Clases de piano para Lucía, fútbol para Mateo, dentista y ortodoncia para Jorge, campamentos de verano, ropa, comida, seguro médico. Mi abogado calculó que el total, para empezar, serán unos 50,000 pesos, 50,000 pesos mexicanos, al mes. El silencio fue ensordecedor. 50,000 pesos. Era una cifra astronómica, diseñada para causar pánico. 50, ¿qué?, susurró mi padre, Fausto. Se tuvo que sentar. 50,000 pesos, repetí, articulando cada sílaba. Pero no importa, dije, sonriendo dulcemente a Brisa. ¿Por qué Aníbal estará desempleado, recuerdan? Estará viviendo de amor contigo. Será un poeta, o algo así. Me giré hacia mi hermana, que parecía que iba a vomitar. Así que, supongo que tú, Brisa, y ustedes, mamá y papá, pagarán esa cantidad, ¿verdad? Nosotros, chilló Gregoria. Claro, dije, como si fuera obvio. Digo, ustedes querían esto. Ustedes lo planearon. Ustedes vinieron a mi casa a exigirlo. Ustedes están causando el divorcio. Ustedes son los arquitectos de esta nueva y hermosa relación. Así que, obviamente, ustedes asumirán su responsabilidad financiera. Ustedes pagarán la manutención de mis hijos. Gregoria y Fausto se pusieron blancos. No pálidos. Blancos. Como sábanas de hospital. Mi madre, Gregoria, temblaba. Se giró lentamente. No hacia mí. Hacia Brisa. Sus ojos, que toda la vida habían mirado a Brisa con adoración ciega, ahora ardían con una furia que nunca le había visto. Una furia de verse acorralada, de verse pobre. «Estás loca», le gritó, su voz rompiéndose en un alarido. Brisa retrocedió, tropezando con la alfombra. «Pero, mamá, tú dijiste, tú fuiste la que...» «Cállate», rugió Gregoria, irreconocible. 50,000 pesos. ¿Estás demente? ¿Vas a robarle el marido a tu hermana? ¿Vas a arruinar a esta familia? ¿De dónde carajos vamos a sacar 50,000 pesos al mes, inútil? Esa palabra. Inútil. La palabra que siempre me habían reservado a mí, la egoísta, fría, simple. Nunca, jamás, se la habían dicho a Brisa. Brisa se quedó en shock. Su cara se deshizo. Pero, ustedes me dijeron. Ustedes me obligaron. Ustedes dijeron que era mi turno. Que él me quería. Pensamos que tenía dinero, gritó mi padre, Fausto, encontrando su voz, una voz aguda de pánico. Pensamos que nos iba a ayudar.
No que nos iba a costar 50.000. Nos dejarás en la calle. Fue la escena más patética, más grotesca y más hermosa que había presenciado en mi vida. La Sagrada Familia, devorándose a sí misma en el momento en que el dinero, su verdadero Dios, entró en la ecuación. Y entonces, Aníbal dejó de actuar. En un instante, fue como si una máscara cayera. Su sonrisa de loco enamorado desapareció. Su postura se enderezó. Dejó de ser el bohemio desempleado y volvió a ser el ingeniero de proyectos, el hombre a cargo. La mirada que le dirigió a Brisa estaba tan llena de un asco frío y profundo que Brisa retrocedió físicamente, como si la hubieran golpeado. Brisa, mírate, dijo Aníbal, su voz tranquila, pero más cortante que un cuchillo. ¿En serio crees que yo, o cualquier hombre decente, amaría a alguien como tú? Brisa se quedó sin aliento. Aníbal, susurró, buscando a mi madre para que la defendiera. Pero mi madre estaba demasiado ocupada mirando a mi padre, ambos pálidos, calculando su inminente ruina financiera. Eres una fracasada, continuó Aníbal, sin piedad. Eres perezosa, mantenida, cruel y profundamente egoísta. Has vivido 38 años chupándole la sangre a tus padres y culpando a tu hermana por tus propias decisiones de mierda. Ni siquiera te gustaba yo. Te gustaba su casa. Te gustaba su auto. Te gustaba el dinero que creías que tenía. No es cierto, mintió Brisa, débilmente. Me das asco, dijo Aníbal. En la cena de hace 13 años me diste asco. Cuando fuiste a mi oficina, me diste asco. Y ahora, parada en la sala de mi esposa, me das más asco que nunca. Caminó hacia mí, pasó un brazo alrededor de mi cintura y me atrajo hacia él. Estoy aquí por Adela. Siempre ha sido por Adela. Cada día de estos 13 años, le he agradecido a Dios que sus padres fueran tan estúpidos y ciegos como para dejarla ir. Porque ella construyó esto. Ella me hizo el hombre que soy. Ella es mi familia. Y tú no eres nada. Ahora era mi turno. El acto final. Di un paso al frente, sintiéndome por primera vez más alta que ellos. Los tres me miraban, derrotados, expuestos, despojados de su arrogancia. Ahí lo tienen, dije, mi voz tranquila, la voz de una ganadora. 13 años. 13 años de paz que acaban de interrumpir. ¿Y para qué? ¿Para esto? ¿Para exponer lo patéticos y codiciosos que son? Ustedes nunca fueron mi familia, dije, mirándolos uno por uno. La familia no hace esto. La familia no te da un ultimátum el día de tu boda. La familia no te exige que entregues a tu esposo. Son un montón de buitres. Solo vinieron aquí porque pensaron que podían sacar algo. Miré a Brisa, que lloraba en silencio, lágrimas reales de autocompasión. Tú no estás enferma, Brisa. Eres veneno. Siempre lo has sido. Y la gente que te rodea se marchita. Luego miré a mis padres. A Gregoria y Fausto, que me miraban con terror. Y ustedes no son amorosos. Son cobardes. Cobardes que crearon a este monstruo porque eran demasiado débiles para decirle que no. Fue más fácil arruinarme la vida a mí, la hija fuerte, que ponerle un límite a ella. Son patéticos. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El sol de la tarde entró, iluminando el polvo que habían traído. Largo de mi casa. Ahora. Adela, hija, por favor, empezó mi padre, levantando una mano temblorosa. No tienes que. Largo, grité, y la furia de 13 años finalmente explotando, cruda y limpia. No soy su hija. Y si vuelven a poner un pie en mi propiedad, si vuelven a acercarse a mis hijos, si vuelven a llamar a esta casa, juro por Dios que llamaré a la policía por allanamiento de morada y acoso. ¿Entendieron? Se movieron. Rápido. Tropezando unos con otros para salir. Humillados. Brisa salió primero, cubriéndose la cara. Gregoria la siguió, lanzándome una mirada de odio puro, pero sin decir nada. Fausto fue el último, un hombre viejo y roto. Salieron al porche.
Los vi caminar por el sendero de mi jardín. Brisa tropezó en el escalón de la acera. Y antes de que llegaran a su auto abollado, cerré la puerta de un portazo. El sonido retumbó en la casa silenciosa. Me recargué contra la madera, mi corazón latiendo con fuerza. Aníbal me abrazó por detrás. Y por primera vez en mi vida, alrededor de mi familia de origen, me sentí completamente, absolutamente, victoriosa. En paz. Han pasado otros 4 años desde ese día. El día de la segunda, y definitiva, expulsión. Ahora tengo 39. Y la vida, como descubrirán, es mucho más tranquila sin vampiros emocionales en ella. Nunca volvieron a contactarme. Nunca intentaron llamar. Nunca se aparecieron. La puerta que cerré ese día, permaneció cerrada. ¿Cómo sé lo que pasó con ellos? El chisme, como dicen. La vida real tiene formas de hacerte llegar las noticias, te gusten o no. Un primo lejano, de esos que nunca ves pero que parecen dirigir una agencia de inteligencia no oficial de la familia, contactó a mi suegra, Carmen, en una fiesta de un conocido en común. Aparentemente, la historia de la pelea era leyenda. La historia, al parecer, no tuvo un final feliz para ellos. El karma, resulta, no es instantáneo, pero es meticuloso. Brisa, ahora de 42 años, sigue soltera. Predecible. Después de la humillación en mi casa, al parecer, tuvo un colapso nervioso real. Uno que no involucró convulsiones falsas, sino una depresión profunda. Perdió el departamento que debía. Por supuesto. Según mi primo, vive en un pequeño cuarto alquilado en una zona peligrosa de la ciudad. Salta de trabajo en trabajo, generalmente en call centers o de recepcionista, pero nunca dura más de 6 meses. La despiden por mala actitud o conflictiva. Sigue acumulando deudas. Sigue culpando al mundo, al universo, y especialmente a mí, por su miseria. ¿Y mis padres? Ah, mis padres. El karma fue especialmente poético con ellos. Gregoria y Fausto, ahora cerca de los 70 años, tuvieron que vender la casa. La casa donde crecimos. El altar donde adoraban a Brisa. La vendieron no solo por sus propias deudas, sino porque, después de nuestra confrontación, descubrieron el verdadero alcance del desastre de Brisa. Tuvieron que pagar los préstamos y las tarjetas de crédito que ella había acumulado a lo largo de los años. Pero el primo contó el golpe final, al parecer, la niña frágil era también una estafadora. Descubrieron que Brisa había estado sacando préstamos a nombre de ellos. Falsificando sus firmas. Había desangrado sus ahorros para la jubilación sin que ellos se dieran cuenta. La revelación de que su hija dorada, su cristal intocable, no solo era una fracasada, sino también una criminal que les había robado, aparentemente los destruyó. Los rompió por completo. Vendieron la casa para evitar la bancarrota y, probablemente, cargos criminales contra Brisa. Ahora, según mi primo, viven en un pequeño apartamento alquilado de una recámara en una zona fea de la ciudad. Y ambos, a sus casi 70 años, trabajan a tiempo parcial. Mi madre, Gregoria, como cajera en un supermercado. Mi padre, Fausto, empujando los carritos en el estacionamiento de ese mismo supermercado. Solo para sobrevivir. Cuando mi suegra me contó esto, lo hizo con delicadeza. Esperó a que yo reaccionara. Esperaba, no sé, tristeza. ¿Triunfo? ¿Ganas de restregárselo? Yo no sentí nada. Absolutamente nada. Eran solo noticias sobre extraños. Extraños que tomaron malas decisiones y ahora vivían con ellas. Mi vida, en cambio, mi vida es buena. Mi hija mayor, Lucía, la que nació un año después de mi boda, tiene 15 años. Está preparándose para entrar a la secundaria. Es brillante, amable, y tiene una confianza en sí misma que a mí me costó 35 años construir. Mis hijos son adolescentes ruidosos, sanos y maravillosos. Aníbal y yo, seguimos siendo el mejor equipo. Este año cumplimos 17 años de casados. Nuestra casa sigue llena de ruido. Sigo horneando galletas con mis hijos, y ahora Lucía hornea mejor que yo.
Mis suegros nos visitan cada fin de semana. La vida continúa, con sus pequeños problemas y sus grandes alegrías. A veces, pienso en ese día de la boda. En esa Adela de 23 años, llorando en el salón de fiestas, sintiéndose la mujer más sola del mundo. Y me doy cuenta de que la ausencia de mis padres en mi boda no fue una tragedia. Fue un regalo. Fue el regalo más grande que jamás me dieron. Me liberó. Si se hubieran presentado, si hubieran seguido en mi vida, habrían sido un veneno lento, goteando en mi felicidad. Habrían intentado manipular a mis hijos, habrían criticado mi casa, habrían metido sus narices en mi matrimonio. Habrían seguido exigiéndome que me hiciera pequeña para que Brisa pudiera brillar. Ellos eligieron su destino ese domingo por la tarde, en mi sala. Pero en realidad, lo habían elegido 13 años antes, cuando decidieron que una convulsión falsa era más importante que su hija real. Eligieron la comodidad de su culpa en lugar de la verdad. Y ahora, están viviendo exactamente la vida que ellos mismos construyeron. Están cuidando, en su vejez, al monstruo que ellos mismos crearon con tanto esmero. A veces, en la noche, cuando la casa está en silencio y todos duermen, me pregunto, ¿debería sentirme culpable? ¿Debería sentir lástima por dejar que mis padres ancianos vivan así? ¿Debería, como la hija buena, buscarlos y ayudarlos? ¿O es justicia divina? ¿Es justo que ellos, finalmente, estén pagando las consecuencias del monstruo que crearon, mientras yo vivo la vida feliz que intentaron quitarme? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice mal? Gracias por escuchar la increíble y larga historia de Adela hasta el final. ¡Qué viaje! ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Crees que Adela hizo lo correcto al cortar lazos y dejarlos enfrentar su karma? ¿O la sangre llama y debería ayudarlos ahora en su vejez? Déjame tu opinión honesta en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más dramas familiares y venganzas como esta, por favor, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo estreno. Tu apoyo significa todo para nosotros. Nos vemos en la próxima historia.